Muchas gracias, padre. Ha sido una homilía preciosa. Nuestra siguiente ponente es Gisela Baños, que es una física, una experta en ciencia ficción, que es una cosa que, oye, tanto hablar del futuro, cuánto le debe ese futuro o incluso este presente a la ciencia ficción, ¿no? Pues ella tiene un canal de Twitch que visitan cientos de millones de personas, miles de millones de personas, perdón, lo apunté mal, y donde todas las semanas pues coge un libro, una obra o una película de ciencia ficción y la analiza. Y hoy pues nos va a hablar de historias del futuro, de ciencia ficción, pues aquí en el mejor sitio, en la ciencia del futuro. Un fuerte aplauso para Gisela Baños. Vaya forma de empezar, por si estaba poco nerviosa. Bueno, en primer lugar, cuando me invitaron aquí a Naucas Valladolid, me dijeron que los 5 primeros minutos pues, me presentara y dijera un poco quién soy. Y la gente que me conoce sabe que esa es una de las preguntas que más me cuesta responder, porque digamos que tengo un perfil profesional o como lo queráis llamar muy raro. Pero bueno, voy a intentarlo. Yo estudié física teórica porque cuando era pequeña y cuando era una adolescente, Isaac Asimov y Carl Sagan me inspiraron y me hicieron entender que en la ciencia podía encontrar todas las maravillas y las respuestas hacia la naturaleza humana que podía desear. Y entonces seguí su consejo y estudié física. También la ciencia nos prometía que iríamos a las estrellas, así que yo fui con todo. Pero mientras estudiaba la carrera pasó una cosa curiosa, y es que descubrí que la ciencia no tenía todas las respuestas. Y entonces tuve que ir más allá. Tuve que empezar a escribir, a inventar mis propias historias, a intentar elucubrar qué había más allá de la ciencia. Gané algunos concursos literarios con estas historias de ciencia ficción y eso me llevó a trabajar en el mundo editorial. Y en la actualidad yo me dedico a la corrección, a escribir. Esto es, soy una persona de ciencias que tiene un trabajo de letras. No sé si pertenezco a un sitio, al otro o a ninguno, un poco como la ciencia ficción. La ciencia ficción para mí es ese puente que une las humanidades y las ciencias. Y cuando descubrí todo lo que había conseguido inspirarme a mí a lo largo de mi vida, pensé que, bueno, ¿por qué no intentar transmitírselo a otra gente? Y ahí fue cuando empecé con mi canal de Twitch. Empecé a divulgar en redes hasta llegar aquí. Llevo aproximadamente alrededor de 10 años estudiando las relaciones entre ciencia y ciencia ficción. Y es que, aunque no lo creáis, siempre que la ciencia descubrió algo importante, siempre que la ciencia dio un paso de gigante, la ciencia ficción estuvo ahí. Siempre. Y si lo pensáis, tiene todo el sentido. Porque antes de que la ciencia se convierta en ciencia, antes de que una teoría se materialice, ¿qué es? Ciencia ficción. En la mente de cualquier científico. Pero bueno, hoy no me han pedido que venga a hablaros de las relaciones entre ciencia y ciencia ficción, sino que me han pedido que os hable del futuro. Algo que inmediatamente asociamos siempre a la ciencia ficción y que no siempre está relacionado con ella. Solo hay un punto. Para poder hablaros de las historias del futuro, de las historias de la ciencia ficción del futuro... Ay, ¿me podéis traer un poquito de agua, por favor? A ver si alguien... Perdón. Para poder hablar de las historias del futuro, os voy a tener que hablar antes de la historia del futuro. Porque es curioso, porque para poder mirar más allá en el tiempo, para que los seres humanos pudieran empezar a mirar más allá en el tiempo, primero tuvieron que ser capaces de mirar más allá en el espacio. Hubo un momento de la historia en que el universo solo llegaba hasta Saturno. Llegó Copérnico, le metió una patada a la Tierra, la quitó del centro del universo y el universo creció. Nació el método científico, nació la ciencia, nació el conocimiento científico. Pero lo que no sabe mucha gente es que con esa revolución científica nació también la imaginación científica. Ay, gracias. Perdón. Nació también la imaginación científica. Y uno de los primeros en utilizarla fue este señor, Johannes Kepler.
En los siglos XVI, XVII, cuando Kepler era un estudiante en Tubinga, estaba a favor del modelo de Copérnico, pero no había manera de demostrarlo. Así que le estuvo dando vueltas y en un momento dado se planteó una pregunta que si cualquiera era capaz de responderla y demostrarla a través del método científico, el modelo de Copérnico quedaría demostrado. Esa pregunta era ¿cómo vería los fenómenos celestes un observador situado en la Luna? Y claro, la ciencia no le daba respuestas, así que para poder responderla, Kepler utilizó la ciencia ficción y se imaginó un viaje de una persona que iba a la Luna y en el que describía todos esos fenómenos utilizando las tablas de observaciones de Tycho Brahe y las 3 leyes que desarrolló. Esto es, Kepler escribió esta novela, El Somnium, a la par que desarrollaba sus 3 leyes. Para muchas personas esta es la primera novela de ciencia ficción de la historia, entre las que me incluyo, porque para mí es el primer ejemplo de esa relación entre la ciencia y la literatura que nos trajo hasta aquí. Poner el Sol en el centro fue muy, muy importante, porque el universo empezó a crecer. Acordaos de Giordano Bruno, si el Sol era una de tantas estrellas, si nuestra Tierra era una de tantas tierras, ¿es posible que nosotros solo fuéramos una de tantas especies en el universo? Y eso nos obligó a pensar más allá, nos obligó a pensar mucho más lejos, nos abrió la mente, nos invitó a querer saber. Pensad en un detalle de aquella época. Pensad que hubierais nacido, por ejemplo, en la Edad Media. Vuestra vida no habría sido sustancialmente diferente de la de vuestros padres, de la de vuestros abuelos. El mundo realmente, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, apenas cambiaba. Lo que aprendía uno se lo transmitía a otro, seguía así generación tras generación y no hacía falta nada más. Pero todo eso cambió en el siglo XIX. Al siglo XIX se lo conoce muchas veces como la era de los prodigios, la era de las maravillas, y no es para menos, porque, pensad, se publicó El origen de las especies, de Darwin. Dalton explicó el primer modelo atómico. Mendeleev hizo la tabla periódica. ¿Y qué me decís de Volta, Galvani, Faraday o Maxwell y del electromagnetismo? Una fuerza invisible en aquel momento, que era capaz de actuar a distancia y que, bueno, en este caso no venía de los cielos, sino que la teníamos aquí en la Tierra. Y no solo eso, sino que empezó a iluminar y a mover el mundo, literalmente. Para mí el electromagnetismo fue ese avance científico que por primera vez convirtió la magia en ciencia. Y no solo convirtió la magia en ciencia, sino que convirtió esta obra, el Frankenstein de Mary Shelley, una obra que en otras circunstancias hubiera sido una historia de terror gótico, sobrenatural, en una realidad posible. Si la ciencia era capaz, a través de la electricidad, de revivir a un monstruo hecho con retales de cadáveres, ¿de qué no iba a ser capaz? Así que, a partir de este momento, en el siglo XIX empezaron a imaginar todo tipo de locuras. Los robots, por supuesto, y las máquinas estaban por todas partes. Robots que limpiaban, robots que te cortaban el pelo, robots que construían casas, robots por todos lados. Para aprender ya no se iban a utilizar libros, evidentemente. Tú cogías tus libros, los echabas en una máquina y esa máquina convertía los libros en impulsos eléctricos que iban a tu cerebro y te enseñaban. No está nada mal. Por supuesto, estábamos en la época del teléfono, así que seguro que era cuestión de muy poco tiempo que ya no solo pudiéramos oír a las personas en tiempo real, sino que pudiéramos verlas como si estuvieran ahí. La comida, bueno, ya no haría falta cocinar. Bastaría con tomarte una píldora con todos los nutrientes que necesitaras y ya estaría todo. De hecho, si os fijáis en estas fotos, os podéis dar cuenta de un detalle, es que esta gente parece que pensó hasta en chiquito de la calzada. El futuro era el sitio donde todo el mundo quería llegar y todo el mundo intentaba contarlo y todo el mundo trataba de hablar de él.
Entre ellos, por supuesto, los escritores de ciencia ficción. Julio Verne, por ejemplo, habló de la videoconferencia, habló de un submarino, habló de 1000 historias. Hay otros menos conocidos, como Robert Crummy, que ya habló de microscopios que podían ver los átomos en esta época. H.G. Wells, ¿sabíais que se adelantó a la relatividad general por 20 años? Puede que sea una de las anécdotas menos conocidas, uno de los relatos menos conocidos, pero igual que en La máquina del tiempo, pensó que el tiempo podía comportarse como una dimensión espacial más, en la que tú podías ir hacia adelante o hacia atrás, se llegó a plantear que, bueno, a lo mejor en vez de 3 dimensiones espaciales, podía haber 4. Y la cuarta sería esa que se repliega sobre sí misma como un agujero de gusano y te permite conectar 2 puntos. 20 años antes de Einstein. Pensad otra cosa en este momento. El mundo estaba cambiando a toda velocidad, hasta tal punto que si tú nacías a finales del siglo XIX, podías nacer en un mundo, pues bueno, que a lo mejor no había, seguramente no tenías electricidad todavía en tu casa, era muy raro que la gente llegara a la edad adulta, o era bastante difícil. Si querías volar, pues lo tenías que hacer en globo. Pues fijaos, una persona que naciera en esa época y en esas condiciones, que hubiera sobrevivido hasta mediados del siglo XX, hubiera pasado de eso a ver a un ser humano poner un pie en la luna. Con esas condiciones y viendo ese ritmo vertiginoso al que avanzaba la ciencia, ¿creeríais que algo es imposible? Seguramente no. Y eso creyeron durante mucho tiempo, porque cuando empezó el siglo XX ese optimismo se mantuvo durante muchísimo tiempo. A principios del siglo XX, en la ciencia ficción de esa época, bueno, el espacio se daba por sentado. El espacio, muy pronto llegaríamos a Marte, era cuestión de tiempo. Tendríamos satélites y redes de comunicaciones que harían que pudiéramos conectar con cualquier lugar del planeta. Todo esto lo pensó, de hecho, Arthur C. Clarke. Por supuesto, teníamos la energía atómica, ¿no? La energía atómica seguramente hiciera que pudiéramos acceder a mucha más tecnología nueva, teníamos energía de forma más accesible. En 1946, Murray Leinster, otro escritor no muy conocido, llegó a pensar que seguramente en el futuro tendríamos en nuestras casas unas máquinas que serían como televisores, pero bueno, en vez de tener diales tendrían botones, a las que tú podrías ir y te darían todo tipo de información. Estas máquinas estarían conectadas a unos grandes bancos de datos que podían ocupar edificios enteros. Y bueno, todo el mundo tendría una. Isaac Asimov, por ejemplo, en esta época, dijo que podríamos tener robots que nos asistieran, ya no esos robots antiguos que solo hacían tareas mecánicas, sino robots que realmente se pudieran confundir incluso con humanos. Robots que estarían ahí para nosotros, que nos ayudarían, con los que podríamos hablar. Y esta visión se mantuvo más o menos hasta la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial no había límites, pero no había límites hasta el punto que se daba por hecho que nos expandiríamos por las estrellas y que olvidaríamos el nombre de nuestro planeta natal con el paso de los eones y los eones. Pero durante la Segunda Guerra Mundial pasó algo. Tras Hiroshima y Nagasaki, el futuro cambió. Y ese futuro optimista, ese futuro sin límites, ese futuro que nos iba a llevar más lejos, más alto, a donde quisiéramos llegar, pues empezó a desvanecerse bajo ese hongo atómico. También lo tapó el ruido de los medios de comunicación de masas, las guerras, la contaminación, la polución. Y hubo un día que lo cambió todo y que nos hizo darnos cuenta de eso. Ese día fue el 4 de octubre de 1957, cuando el Sputnik 1 orbitó la Tierra y todo el mundo miró hacia el cielo.
Algunos vieron el Sputnik con esperanza. El futuro ya estaba aquí y lo hemos conseguido. Otros lo vieron como una advertencia. Cuando todo el mundo miraba al espacio exterior, J.G. Ballard, un escritor inglés, dijo que a lo mejor deberíamos dejar tanto de mirar al espacio exterior, a esa promesa de la ciencia y la tecnología, y empezar a mirar un poco más en nuestro espacio interior. El Sputnik le hizo darse cuenta de un pequeño detalle que estaba pasando por alto toda aquella gente que pensaba en aquellos futuros loquísimos y optimistas y tremendos. Y es que, vale, a mediados del siglo XX, alrededor de los años 60, 70, había aviones que podían conectar 2 puntos del globo en muy pocas horas. Pero es que esos aviones se habían utilizado en la guerra. Teníamos energía atómica, mucho más eficiente, pero es que esa energía atómica había matado a decenas de miles de personas. Teníamos ordenadores capaces de hacer cálculos súper rápido que si los hiciéramos a mano podrían llevarnos meses o años. Pero es que esos ordenadores se habían creado durante la Segunda Guerra Mundial para calcular las tablas de balística y hacer los cálculos del proyecto Manhattan. Y ahora que llegábamos al espacio, que uno de esos sueños se hacía realidad también, estábamos seguros de que íbamos a ser una especie pacífica, interplanetaria, y que todo iría bien. Los años 60 y 70 no acabaron con el futuro, pero sí le pusieron fecha de caducidad. Las historias de Brian Aldiss, Ursula Le Guin, Dish, Philip K. Dick, Joanna Russ, planteaban futuros que dejaban de parecerse a los anteriores. Intentaban avisarnos de que si no actuábamos podíamos perder el futuro. Y en los años 80 lo perdimos. El futuro nos engulló, vino a tal velocidad con la era de la información que nos llevó absolutamente por delante. Desde los años 80, ningún escritor de ciencia ficción ha conseguido volver a adelantarse al futuro. Ninguno. La era de la información consiguió, pues a lo mejor, lo que aquellos de los años 50 y los de los años 60 no habían conseguido. Y es que la tecnología y lo humano fueran una sola cosa. La línea entre el espacio exterior y el espacio interior se desdibujó por completo. Y empezaron a escribir nuevas historias hablando de ese mundo tecnológico que nos estaba absorbiendo. Y lo hicieron William Gibson, Bruce Sterling, Pat Cadigan, Rudy Rucker. Y hablaron de un mundo en el que las grandes corporaciones serían las dueñas. Nosotros estaríamos todo el día conectados, pero nos sentiríamos solos, donde el individualismo sería lo único que nos podía hacer sobrevivir. Un futuro, en definitiva, sin sueños, un futuro en el que a lo máximo que se aspiraba era volver a ver amanecer un día más. Antes el futuro era distinto, siempre ha sido distinto. En cada época ha sido distinto. Supongo que habéis oído alguna vez la frase «esto es de ciencia ficción». Cuando hay un nuevo adelanto, cuando hay algo increíble, cuando «guau, esto es el futuro, esto es ciencia ficción». Pues fijaos, cuando yo oigo eso, jamás pienso en el futuro, pienso en el pasado. Cuando alguien me dice «esto es de ciencia ficción», lo primero que pienso es «ah, vale, eso es que ya se inventó antes». La ciencia ficción nunca habló del futuro. La ciencia ficción, si os habéis dado cuenta, hablaba de cada uno de los presentes en los que se escribió. Y la ciencia ficción hizo realidad en nuestro presente todos y cada uno de aquellos futuros que se imaginaron. Hemos llegado a la Luna, tenemos estaciones espaciales. Es posible que los que estamos aquí hoy veamos a la primera persona poner un pie en Marte, por fin. Tenemos fábricas automatizadas, robots con los que podemos interaccionar, que pueden hasta bailar, como en este caso. Tenemos la Enciclopedia Galáctica de Isaac Asimov a un clic en la palma de nuestra mano.
y podemos comunicarnos con cualquier persona del mundo en cualquier momento, casi desde cualquier lugar. Tenemos una esperanza de vida mucho mayor. Pero repito, la ciencia ficción ya pensó, estamos viviendo en nuestro presente todos y cada uno de los futuros que imaginó la ciencia ficción. También estos, también los de guerra, también los de cambio climático, los de hambre, los de marginalidad. Isaac Asimov diría en su momento que los autores de ciencia ficción no dicen esto es lo que va a suceder, esto es lo que posiblemente sucederá, y si no os gusta, haced algo ahora que estáis a tiempo porque mañana puede ser demasiado tarde. Lo he leído fatal. Bueno. No dicen esto es lo que va a suceder, dicen esto es lo que posiblemente sucederá y si no os gusta, haced algo ahora que estáis a tiempo porque mañana puede ser demasiado tarde. Y efectivamente. Solo tendremos que hacer algo a tiempo si el futuro que vemos no nos gusta. Pero también podemos hacer lo contrario, ¿no? Si os soy sincera, no sé de qué temas en concreto van a hablar las historias del futuro, las que escribamos nosotros. Sé de qué único tema hablaron todas, de nosotros, de quiénes éramos en cada época, de a lo que aspirábamos, de lo que queríamos conseguir. Así que la pregunta que tenemos que hacernos para saber cuáles serán las historias de nuestro futuro es ¿quiénes somos? ¿Somos valientes o somos cobardes? ¿Somos aventureros o somos sedentarios? ¿Somos triunfadores o estamos derrotados? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. La ciencia ficción habló de cada uno de sus presentes. La ciencia ficción de hoy, J.G. Ballard, una vez más, dijo en su momento que la ciencia ficción del siglo XXI sería la literatura mainstream, tal cual, la literatura normal, la que leeríamos todos. Y en cierta medida eso es verdad. Ahora tenemos autores en las estanterías que no se clasifican como ciencia ficción. Tenemos las obras de Margaret Atwood, de Cory Doctorow, de Ted Chiang. Y si las leéis, son historias que es verdad que no hablan ya del futuro, hablan de nuestra vida, hablan de cómo sobrevivir al momento actual, o si acaso intentan fantasear con mundos que realmente no existen, con épocas que no podemos colocar en ninguna parte. La pregunta que me viene a la cabeza es, ¿pero cómo es esto posible? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que llegó el futuro tan rápido que nos adelantó y lo hemos perdido? Yo creo que no. Hay una película que me encanta, que se llama Tomorrowland. La película es tan optimista que fue un fracaso de taquilla, tal cual. En ella aparece este chaval, que se llama Frank Walker, y va a una feria universal con un jetpack, súper ilusionado. Y entonces le preguntan que si lo ha hecho él, y le preguntan que por qué ha fabricado un jetpack. Y Frank contesta que, supongo que estaba harto de esperar a que alguien lo hiciera por mí. Pero va más allá. Cuando le preguntan ¿por qué has fabricado un jetpack si no vale para nada?, Frank Walker dice, porque si viera a un niño pasar por encima de mí con un jetpack, creería que nada es imposible. Me inspiraría, sería una inspiración para todos nosotros. Así que lo que yo me planteo es, ¿y si volvemos a construir jetpacks? ¿Y si volvemos a soñar con cosas que a lo mejor son absolutamente absurdas, pero que pueden inspirarnos? ¿Y si escribimos o intentamos escribir historias que inspiren a la gente del futuro, como nos inspiraron a nosotros, los escritores de ciencia ficción del pasado? En una charla sobre el futuro y el tiempo, creo que toca hablar por fin de los viajes en el tiempo. Si habéis visto historias de este estilo, normalmente o en muchas de ellas el personaje principal va al pasado y va con pies de plomo. No vayas a pisar esta piedra, no vayas a cambiar algo, no vayas a hacer algo extraño, porque van siempre con el miedo de que si tocan cualquier cosa
pueden destruir la línea temporal, va a haber una paradoja en el universo, va a ser un desastre. Esto me resulta muy divertido, porque paradójicamente nosotros no creemos, o parece que no creemos, que pequeños cambios a día de hoy puedan provocar grandes cambios en el futuro. No sé si conocéis el efecto mariposa. Supongo que sí. Yo me planteo una cosa, ya para acabar, y bueno, recogiendo un poco el espíritu de Frank Walker. Si el batido de las alas de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas, tal vez las historias que escribamos en el siglo XXI puedan provocar una revolución científica en el siglo XXII. Muchas gracias.